Entonces, aquí en el capítulo 4, que estamos en este momento, acabamos de ver algo que va a ser el patrón durante toda la historia de la iglesia. Durante toda la historia de la iglesia va a haber un movimiento llamado la apostasía. Va a haber un movimiento llamado la apostasía, y ese movimiento llamado la apostasía, dirigido por Satanás, tiene el objetivo claro de destruir y dañar a la iglesia, dañarla en su doctrina, en su enseñanza, en su vida de iglesia y en su impacto en el mundo. Ahora, acabamos de encontrar o de recordar esta situación con la que va a tener que vivir la iglesia, que es la apostasía, personas que no son salvas, que están en las iglesias, salen de las iglesias, forman sectas, quieren quieren que las personas los sigan por su conocimiento, pero es un conocimiento medio extraño de la palabra, es un conocimiento que no es el conocimiento de Dios. Pero estos apóstatas van a estar en la iglesia, van a caminar entre nosotros y en un momento van a descubrirse como apóstatas, mostrando su verdadera cara, que es dañar a la iglesia del Señor. Entonces, la apostasía es algo con lo que vamos a tener que vivir. Y por eso es que la iglesia tiene que estar tan pendiente de cuando se presenta alguna enseñanza que no es la enseñanza que nos enseñó la palabra, que no es la enseñanza que nos enseñaron los que vinieron antes de nosotros. Y ahí hay que tener una alerta, porque la apostasía se va a mostrar como un conocimiento nuevo, un conocimiento distinto, un conocimiento raro, un conocimiento más profundo de la palabra, pero en últimas lo que tiene como objetivo es contaminar a la iglesia y la sana doctrina. Por eso es que aquí Pablo hace el contraste. Miren lo que dice del 4:6 al 4:10. Si esto enseñas a los hermanos, entonces se lo pone como una condición. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Me siguieron ahí en la lectura? Bien, ¿cómo están? ¿Están despiertos? ¿Todavía les queda una parte de despierta? ¿Sí? Bueno, sacúdase ahí con el que tiene al lado, sacúdalo un poquito. Dígale, no te vayas a dormir. Dígale, no te vayas a dormir. Si de pronto usted lo ve como durmiéndose, entonces tiene la autorización para exhortarlo físicamente. ¡Tú! ¿Está? Exhortación físicamente. ¡Tú! Pero con amor. Con dolor, pero con amor. Ahí está. Bueno, entonces hace un contraste, ¿no? Y le dice, y lo primero que nos llama la atención aquí es que Pablo le dice a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos. ¿Qué es esto que le dice Pablo que tiene que enseñar a los hermanos? ¿Qué es esto que le dice Pablo que tiene que enseñar a la iglesia? Lo que ha venido diciendo antes. La iglesia tiene que saber muy claramente qué es la apostasía. La iglesia tiene que saber muy claramente que entre nosotros, desafortunadamente, se van a levantar personas con falsas enseñanzas que van a querer atacar a la iglesia, y la iglesia tiene que estar lista a esas acechanzas y a esas personas que vienen, desafortunadamente lo dice aquí, vienen dirigidas por Satanás y las huestes de maldad para destruir a la iglesia. Tremendo lo que es eso, ¿no? Entre la falsa enseñanza y la apostasía, lo que es la característica de estos falsos maestros y apóstatas es que van a prohibir ¿qué? Casarse, y prohibir ¿qué? Comer y abstenerse de alimentos que Dios
creó. Cuando hay alguien o una iglesia que le dice a usted que se tiene que abstener para ser salvo o para ser más espiritual, de casarse o de abstenerse de alimentos que Dios creó, eso nos prende una alerta. Esa persona no está predicando la sana doctrina. Esa persona no tiene buenas intenciones. Esa persona, hay que tener cuidado con esa persona. Y entonces le dice Pablo a Timoteo, si esto enseñas a quiénes, a los hermanos. Es algo que Timoteo entiende que como pastor tiene que hacer. Timoteo como pastor tiene que enseñar a la iglesia, tiene que nutrir a la iglesia, tiene que formar a la iglesia, tiene que fortalecer a la iglesia. Sería muy triste que después de todo esto viene alguien y le dice, hermano, para ser más santo tiene que dejar de comer rellena. Y usted dice, ay, oiga, si yo no lo había visto así. ¿Pero qué pasó? Acabamos de ver toda la predicación que dice que no se santifica por lo que deje de comer, que los falsos maestros y los apóstatas vienen disfrazados de abstención como si eso fuera algo más espiritual, y no es así. Entonces, si esto enseñas a los hermanos, y se lo está poniendo como una condición, miren, la diferencia entre un falso maestro y un maestro verdadero, y el título que yo le puse a esta predicación fue El buen siervo de Jesucristo, el buen siervo de Jesucristo. La diferencia entre el falso maestro y el buen siervo de Jesucristo se va a ver en esto. El falso maestro va a enseñar la abstención, de matrimonio y de comida como algo que lo santifica o que lo puede llevar a la salvación. El buen siervo de Jesucristo enseña la sana doctrina, pero también todas las cosas que va a empezar a decirnos acá. Entonces, frente a todas estas amenazas que hay alrededor, que quieren atacar a la iglesia, la esperanza de la iglesia son personas firmemente arraigadas en la doctrina que van a defender la palabra. Hermano, ¿está usted listo para defender la palabra? Amén. La mitad, ¿no? Está bien, la otra mitad. ¿Está listo para defender la palabra? Igual tienen que defenderla porque en el mundo en el que vivimos la amenaza es muy grande. Van a venir amenazas muy grandes y la esperanza de la iglesia son la misma iglesia. La misma iglesia que se nutre con la palabra, que se edifica en la palabra y que va a defender la palabra. Son iglesias, son personas. Entonces, aquí aunque nos va a hablar a todos, realmente Pablo está enfocado en quién en primer lugar acá. ¿En quién está enfocado en primer lugar aquí Pablo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? No. En Timoteo, mire ahí el pronombre. Si esto enseñas a los hermanos, serás. ¿Quién es ese serás? Timoteo, porque ¿a quién le está escribiendo? A Timoteo. O sea, Pablo hizo una parte general escribiéndole en general a Timoteo, aunque en el primer capítulo le dijo, esto manda y enseña, te mando que le mandes a los otros que no enseñen diferente doctrina, se fue más general y ahora vuelve a enfocarse en este personaje que es Timoteo. Timoteo, si esto enseñas a los hermanos. Y aquí la frase que nos llama la atención antes de introducir los puntos es esta. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué dice? Serás buen ministro de Jesucristo. Esa palabra bueno, ya lo habíamos visto, yo les decía que era una persona de excelente, algo de excelente carácter, de excelente virtud. Entonces Pablo le está diciendo que tú serás un buen ministro de Jesucristo, una persona de excelente carácter, útil. Habíamos hablado hace 15 días que esa palabra bueno significaba útil en las manos del Señor. Esa palabra bueno significaba útil, significaba que puedes servir realmente a la obra del Señor, pero tiene una condición, por eso es una cláusula condicional como empieza. Solamente serás un buen, útil, siervo de Jesucristo, si esto enseñas a los hermanos. ¿Sí o no? Si no hay un buen siervo de Jesucristo que se pare con firmeza a defender la palabra del Señor, no puede ser un buen siervo. La palabra ministro aquí en este contexto es la palabra diácono.
¿Les suena la palabra diácono? ¿No? Ahí está, en la palabra en griego, es la palabra diácono, que significa aquel quien se le ha confiado la tarea de servir a las necesidades de los creyentes. Aquel a quien se le ha confiado la tarea de servir a las necesidades de los creyentes. Pablo me está diciendo, hay una tarea en la obra del Señor. La obra del Señor es lo más maravilloso que puede haber, en lo que puedes volcar tu vida. La vemos con las características de los ancianos, de los obispos, de los pastores. Es lo más maravilloso en lo que puedes volcar tu vida, es en la obra del Señor. Es servir a los hermanos, es servir al Señor. No hay nada más lindo que servir al Señor, decía un pastor peruano con el que crecimos, el pastor Acho. Decía, no hay nada más hermoso que servir al Señor. Y sí, invertir la vida en el servicio al Señor, en servir a los hermanos, por lo menos para mí es mi anhelo y es mi vida, es servir de la forma en que pueda, como pueda, según las capacidades que tenga, pero es servir. Pero solamente puedes ser un buen siervo de Jesucristo, un útil siervo de Jesucristo, si es que, y aquí nos va a dar estas características. Entonces, tres características de aquel que es tenido por Dios como un buen siervo de Jesucristo. Tres características de aquel que es tenido por Dios como un buen siervo de Jesucristo. Tres características de aquel que es tenido por Dios como un buen siervo de Jesús. Entonces, esa palabra bueno significa excelente carácter, útil, y ese ministro significa un diácono, un servidor. Y quizás eso también nos hace pensar mucho. Timoteo es un pastor, está hablando un pastor, pero Pablo le quiere recordar aquí específicamente con la palabra siervo que él tiene que servir a las congregaciones, a la congregación en ese caso, a su iglesia, a las personas, pero tiene que hacerlo de la manera que Dios quiere. Entonces, aquí va a enfocarse en Timoteo, porque Timoteo tiene la responsabilidad de modelar esto, de vivir esto, de modelar esto, para que otros vayan tomando esto para su propio bien, lo vayan siguiendo a Timoteo. Si ustedes se dan cuenta, el modelo de discipulado bíblicamente está ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, a Timoteo también, esfuérzate ¿qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahí te dice el modelo, miren, lo que has oído de mí ante muchos testigos, que dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuál es el modelo de discipulado? Hay una persona que modela y otra persona que lo sigue, y esa persona que lo sigue va adoptando esa forma de vida y a esa persona la van siguiendo otros y así sucesivamente. Es una transmisión de enseñanza y es una transmisión de vida. El modelo que Pablo está queriendo aquí recordarle a Timoteo es: tienes que enseñar, Timoteo. Tienes que seguir enseñando la palabra. Tienes que seguir viviendo la palabra. La palabra, cuando tú la vives, entonces ¿qué pasa? El otro, ¿qué hace? El otro te sigue. Y ese otro que te sigue la va a vivir, ¿y qué va a hacer? Otros lo van a seguir. Qué importante que es ser un buen siervo de Jesucristo. Qué importante para esa transmisión de discipulado ser un buen siervo de Jesucristo. Qué importante para las iglesias ser un buen siervo de Jesucristo, porque eso es lo que va a proteger a las iglesias. Y acá empieza diciendo la primera característica de aquel que es tenido por Dios como buen siervo de Jesucristo. La primera es un hombre que enseña. Un hombre que enseña. Un hombre que enseña. ¿Cómo se ve aquel que es tenido por Dios como buen siervo de Jesucristo? ¿Cómo se ve? Un hombre que ¿qué? Enseña. Un hombre que enseña. La vida del creyente es enseñanza en diferentes ámbitos. Estamos en una reunión casera y ¿qué estamos haciendo unos a otros? Nos estamos enseñando. O sea, cada vez que yo pongo una frase ahí, cuando ustedes están aquí ahora anotando cosas, y en la reunión casera yo expongo lo que anoté y lo que Dios me enseñó a mi vida, ¿qué estoy haciendo? Enseñando. Ayer me enseñaba muchas cosas, don Ulises cuando hablaba, Giovanna, José Luis, cuando hablaban en esa reunión casera, me estaban enseñando a mí. Porque un buen siervo de Jesucristo, una de sus características, o la primera que vemos aquí, es un
hombre o un siervo que enseña. Un siervo que enseña. Un siervo que enseña en el sentido también de que este hombre enseña para proteger la palabra. Y la vida del siervo de Jesucristo es enseñar, enseñar y enseñar, protegiendo la palabra. Por eso es que dice acá en versículo 6, si esto enseñes, si esto enseñes. Entonces, el mundo vive con el error. Y no es que estemos tratando de atacar todas las mentiras que hay en este mundo, sino que realmente cuando uno aprende la verdad y transmite esa verdad, la verdad es expuesta, lo que va a hacer es sacar a flote el error. Entonces, cuando por ejemplo enseñamos la verdad de que no hay que abstenerse del matrimonio y las relaciones íntimas, y que no hay que abstenerse de la comida, empiezas a salir el error. La luz prende el foco y empieza a mostrar todos los errores, y esto sale a la luz. Parte de enseñar es defender, y la vida de un buen siervo de Jesucristo es enseñanza bíblica, pero es enseñanza sana. Por eso el modelo es aprendemos y damos, aprendemos lo que vamos recibiendo, nosotros lo vamos viviendo y lo vamos enseñando también. El modelo de enseñanza no es tanto estar descubriendo muchas cosas muy profundas de la palabra, porque el conocimiento del Señor es profundo, pero más el modelo de enseñanza es seguir, imitar y transmitir. Seguir, imitar y transmitir. Seguir, imitar y transmitir. Yo sigo en la enseñanza, la imito a la enseñanza y transmito la enseñanza. Entonces, es el modelo. Un hombre que enseña es una característica de un buen siervo de Jesucristo. Un buen ministro se va a entregar a la tarea de la enseñanza. Se va a entregar a la tarea de la enseñanza. Recuerden, hablando en primer lugar a Timoteo, Pablo sabe, y se lo dijo por todas sus cartas, primera y segunda de Timoteo, se lo dijo, enseña la palabra. Enseña la palabra. Esta Biblia que yo tengo acá fue la que me dieron cuando me gradué del CCP. Y tiene aquí una inscripción que tiene mi nombre, dice CCP, y ¿saben cuál es el versículo que puso ahí Matías como lema en esa Biblia? Enseña la palabra. Porque esa es la vida del siervo de Dios. La vida del siervo de Dios es enseñar la palabra, es enseñanza bíblica. Un buen siervo de Jesucristo enseña la palabra, se va a entregar a la tarea de la enseñanza. Y miren que no tiene que ver con la posición, ¿no? No estamos hablando que un buen ministro de Jesucristo tiene que ser un pastor que predica desde el púlpito, no. Estamos hablando de que no tiene que ver con la posición, sino que tiene que ver con cómo proteges a tus hermanos de la falsa doctrina. Cómo tú en los diferentes contextos, cómo tú como hombre, ahora lo vamos a ver en el cultito, en el escuela de padres, cómo tú como hombre proteges a tu familia enseñándole la palabra, por ejemplo. Eso es un siervo de Jesucristo que tiene esa característica de un hombre que enseña. Un hombre que enseña se va a entregar, se va a volcar a poder entender las verdades, adquirir las verdades, transmitir las verdades en los diferentes contextos donde Dios le ponga. En las conversaciones, no sé, si hacemos una evaluación de cuántas de nuestras conversaciones son muy superficiales, tendríamos que también estar evaluando, porque la enseñanza se va a transmitir también hacia las conversaciones que nosotros tenemos. ¿Cuántas de las conversaciones que nosotros tenemos son conversaciones muy superficiales? ¿De qué hablamos? Decía un predicador, Gustavo Caramelino, decía, ¿y de qué hablan los muchachos? De la novela, Floricienta, Día a Día, las novelas turcas que hay en la tarde. ¿De qué hablamos los creyentes? Y eso es importante porque el buen siervo de Jesucristo se va a entregar a la enseñanza y mucha de esa enseñanza es ser intencionales con las conversaciones que tenemos. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿qué tanto, por ejemplo, hablamos de fútbol? ¿Cierto? ¿Qué tanto hablamos de las cosas de pronto que son superficiales? Porque el ministro de Jesucristo o el buen siervo de Jesucristo, aquel que está llamado a servir a sus hermanos, está buscando las oportunidades para tener conversaciones en las que se enseñan mutuamente.
No significa que no vamos a hablar de vez en cuando del fútbol, pero sí es que el fútbol o otros temas están dominando las conversaciones. Entonces tenemos que ir a hacer un clic, porque la iglesia debe edificarse mutuamente. Y mucha de esa edificación se hace en las conversaciones que tenemos. O sea, lo que nosotros hablamos acá es importante, es valioso. Lo que nosotros preguntamos, cómo nosotros somos intencionales cuando vamos a hablar con alguien en la iglesia. ¿Cierto? ¿Qué preguntas puedo hacer yo para ser intencional en enseñarle algo a mi hermano o en llegar a su corazón? ¿Cierto? Y esto tiene que ser de parte y parte porque tenemos que ser abiertos. Yo quiero realmente saber cómo es mi hermano y cómo está mi hermano, no por salir del paso y con una frase que se repite, sino decir, ¿cómo estuvo esta semana? ¿Cierto? Y quiero ser intencional con eso. Mi hermana Teresa, ¿cómo estuvo esta semana? Del otro lado, tendría que haber también la intención de ¿qué? De decir cómo estuvo realmente la semana. Porque la realidad es que, ¿cómo estuvo la semana, hermano? Ahí está. ¿Bien? Bueno, ¿todo bien? Sí. ¿Algo estuvo mal? No. Bueno, chévere. ¿Listo? Chao. Chao. Pero tiene que haber una intención de todos, de toda la iglesia, de enseñarnos mutuamente. Porque yo sé que mi hermano me puede animar. Mi hermano estuvo enfermo, no salí de la cama, tengo un dolor en tal lado, tengo una frustración, mi hijo, el perro, y tengo este dolor. ¿Y yo qué le puedo responder a ese hermano? Enseñanza. Bueno, hermano, confiemos en el Señor, oremos juntos. Dios dice en su palabra, estoy muy afanado, hermano, por las cosas de este mundo, por la economía. Y viene mi hermano Juan Carlos esta mañana y le dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice el Señor con una promesa que las demás cosas que son necesarias serán ¿qué? ¿Qué estamos haciendo mutuamente? Nos estamos enseñando. La iglesia, y aquí se lo está diciendo a Timoteo, porque él tiene que transmitir esto a la iglesia. Pero la iglesia debe ser una congregación que se enseña mutuamente, que se protege mutuamente. Que si viene alguien acá y empieza a hablar algo raro, yo tengo que proteger. Si viene un hermano y empieza a hablarle mal de algo de la iglesia, del pastor, de su familia, ¿qué tiene que hacer usted? Proteger. ¿Cómo? Enseñándole. Usted recuerda, hermano, que de pronto eso es murmuración, y que si es murmuración es pecado. Usted lo que tiene que hacer es ¿qué? Ir a hablar con la persona que tiene que hablar, pero a mí no me tiene que hablar eso, porque eso puede generar en mí un resentimiento, una amargura contra alguien, y yo no quiero eso. El Señor dice que corte la raíz de amargura, porque si no, esa raíz de amargura se puede ¿qué? Extender y contaminar a otros. Entonces, hermano, no murmure del pastor, ni de nadie, ni de ningún hermano. Vaya y hable lo que tenga que hablar y arrepiéntase y pídale perdón al Señor. ¿Es enseñanza o no? Porque nos protegemos a la iglesia. Un buen siervo de Jesucristo es aquel que enseña. Si esto enseñas, protege con la palabra. Es transmitir con fidelidad lo que Dios ha venido enseñándole de otro. No creo que tengamos mucho conocimiento. Lo digo porque hay lugares donde creen que ya encontraron cómo piensa Dios en ciertas cosas, y no, hay cosas que Dios no quiso revelar, pero parece que ese conocimiento más profundo llama la atención. No tenemos que ponernos a pensar en un misticismo bíblico que tiene por allá escondida la palabra que yo he visto. No, es transmitir lo que otros ya me enseñaron. Lo que yo estoy transmitiéndoles a ustedes y predicándoles a ustedes no es nada nuevo, ¿o sí? Es lo que Pablo le transmitió ¿a quién? A Timoteo, y Timoteo se lo transmitió a otros y otros y otros. Y ahora yo se lo estoy transmitiendo a ustedes. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Transmitirlo a otros. Y esos otros lo transmitirán a otros.
Pero el siervo del Señor, el buen siervo del Señor, el útil siervo del Señor, es alguien que va a transmitir la palabra a través de la enseñanza. Ahora, en este aspecto de un hombre que enseña, hay algo muy importante que tiene que pasar acá. Miren lo que dice ahí en el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Y qué dice ahí inmediatamente? Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has. Y ahí está la palabra clave. La palabra clave es nutrido y la otra palabra clave es la doctrina que has ¿qué? Seguido. ¿Ven que la doctrina no es la doctrina que has descubierto? La doctrina es la doctrina que has ¿qué? Seguido. ¿De quién él siguió su doctrina? Pero la idea es esa, ¿cierto? Él lo aprendió de su abuela y de su mamá, y él la siguió. ¿Y después de quién la aprendió? De Pablo, y la aprendió y la siguió. La enseñanza bíblica no es tanto adquirir un conocimiento nuevo, místico, escondido. La enseñanza bíblica es transmitir lo que yo ya he aprendido o transmitir lo que me está transmitiendo ahora. La doctrina que has seguido. Aquí la primera palabra que encontramos acá, esa ilustración que quiere hacer Pablo en cuanto a la nutrición. Nuestra generación está muy pendiente de la nutrición, ¿sí o no? ¿Cuántos están pendientes de la nutrición? Arepitas de maíz peto. Yo como arepas de maíz peto, porque las otras manejan muchas grasas y muchas cosas que no son. ¿Y por qué? No porque uno quiere hacer una secta de eso, sino porque uno quiere cuidarse, porque también pasa que uno tiene que ser responsable con su cuerpo. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tiene que administrarlo. Entonces Pablo hace esta ilustración de la nutrición porque él entiende y quiere que Pablo y que Timoteo y los hermanos y nosotros lo tengamos claro qué es. ¿Qué pasa cuando un bebé no se nutre bien? ¿Qué pasa cuando, me acuerdo yo, ¿no? Vienen los gemelos en camino, no sabemos todavía si, bueno, yo no sé todavía qué son, si es niño, niña, dos niños, no sabemos yo, pero tranquilo, después lo dirá a su debido tiempo. Pero recuerda que yo cuando presentábamos que quedó embarazada de gemelos, decía, oren por favor porque en la situación que están, un gemelo está como absorbiéndolo todo y el otro, o sea, se le quiere agarrar todo el mercado, decía yo, quiere agarrarse todo el mercado del uno y el otro está quedando, pues puede quedar, ¿qué? Ahí está la palabra. ¿Y por qué nos preocupamos si el bebé queda desnutrido? Porque se puede morir, ¿por qué más? Porque se puede enfermar. Porque es más, si está enfermo, si no está bien nutrido, entonces no va a poder pasar rápido la enfermedad y se le puede complicar. El dicho famoso que dice, enfermo que come. ¿Y por qué dicen ese dicho? O decimos ese dicho, enfermo que come no muere, ¿por qué? Nico parece que estuviera enfermo todos los días. Come y come ese muchacho, no dejando para de comer. Pero la ilustración que hace Pablo acá es muy clara para nosotros. Aquel que no se nutre va a enfermarse y va a tener problemas. Y lo que él está diciendo aquí es, el buen ministro, el buen siervo de Jesucristo tiene que enseñar, pero tiene que estarse nutriendo. ¿Nutriéndose de qué? Dice ahí, versículo nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y si significa que es la doctrina, no que él descubre, sino que ha seguido, significa que nutrirse de la palabra no solamente es estudiar la palabra y leer la palabra, sino seguir la palabra que va adquiriendo. Estar atento, poner sus oídos y sus ojos bien despiertos para que lo que va aprendiendo lo pueda seguir, lo pueda transmitir. La nutrición de la palabra depende de que haya una sana doctrina en primer lugar, pero también de la disposición de mi corazón de ser seguidor de otros que me están instruyendo. Y eso es importante porque saben que
el orgullo en el corazón del hombre no le deja seguir ni aprender. Cuando hay orgullo en el corazón del hombre con relación a la enseñanza, él no quiere seguir a nadie, él no quiere aprender de nadie. Es más, la frase famosa que se dice es: yo ya sé eso. ¿Sí o no? Yo eso ya lo escuché. Esa persona no se puede nutrir bien, porque esa persona no está siendo un seguidor. Hay personas que quieren llegar a predicar y enseñar en el púlpito a un público, que los vean y sean reconocidos como maestros. No, si no pasa por el proceso de ser un seguidor, no va a poder ser un buen enseñador, porque no va a poder transmitir esa verdad de Dios. Cuando en el corazón del hombre hay un orgullo de querer ya pasarse por filtros o no querer seguir a nadie, no puede estar bien nutrido, esa persona va a estar desnutrida. Y eso pasa mucho sobre todo creo yo pasa también con las mujeres, el choque que tienen de pronto muchas personas, hombres y mujeres, hermanos de la iglesia, que dicen: yo quería enseñar y no me dejaron. Pues hermano, o sea, usted tiene otros contextos para enseñar, su familia, sus hermanos en Cristo, en las conversaciones. Ahora, si es que está queriendo enseñar públicamente en frente de todos, bueno, eso ya dependerá también de su testimonio y dependerá también de las capacidades que Dios le dio. Si Dios no le dio un don de enseñanza, seguramente lo va a enseñar públicamente a las masas. Pero el deseo en el corazón del ser humano está ¿qué? Bueno, no de todos, pero de muchos está figurar, está querer ser vistos. Y eso hace que el orgullo ciegue su vista y su mirada para entender que para estar bien nutrido con la palabra de la fe y la sana doctrina, tiene que en primer lugar ser ¿qué? Un seguidor. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor es un discípulo es un seguidor. Pero el orgullo no lo va a dejar. El orgullo no va a dejar a un hombre porque piensa que ya está listo para predicar sin antes seguir. Pasa mucho de pronto con personas que escuchan predicadores que enseñan muy bien la palabra, que lo escuchan de pronto por YouTube o por las redes sociales. Pasa mucho y te tiende el corazón a despreciar el mensaje de la palabra, de su pastor o de sus hermanos que están enseñando en la iglesia. Pasa de pronto también con los estudiantes de instituto bíblico, cualquier instituto bíblico que ese sea. Pasa porque los estudiantes de instituto bíblico, ¿qué pasa? Están adquiriendo cierto conocimiento, están adquiriendo conocimiento de muy buenos maestros, y entonces empieza el corazón ¿a qué? A menospreciar a aquellos que Dios colocó en su iglesia para imitarlos y seguirlos. El que es buen ministro de Jesucristo, buen siervo de Jesucristo, es un hombre que enseña, pero para poder enseñar tiene que ser un seguidor. No puede pasarse procesos. Y es más, ese orgullo va a salir en algún momento. Y lo que va a mostrar con ese orgullo es que sí tiene muy buen conocimiento, sí habla muy bien de la palabra, sí conoce la palabra, pero no la puede transmitir, enseñar, porque no es un seguidor de la palabra. No tiene la humildad para seguir, entonces cuando enseñe va a destruir a todo el mundo con su orgullo. Entonces no puede enseñar. Entonces es importante, aquel que es buen ministro de Jesucristo, que está nutrido con la palabra, es un seguidor. Es un seguidor de aquel que Dios puso para transmitirle la palabra. Es un seguidor. Entonces ahí, esa palabra de somos lo que comemos, que es tan famosa en este momento de la historia, somos lo que comemos. Entonces, si usted come mucha comida chatarra, bueno, así le va a su salud, ¿cierto? Entonces, somos lo que comemos y tiene la misma implicación acá, porque también hay que tener cuidado con esas falsas enseñanzas que están rondando por ahí, porque somos lo que comemos. Y si nosotros nos alimentamos de una falsa enseñanza, entonces, ¿qué vamos a hacer? Falsos maestros. Lo que esté en mi corazón va a salir por mi boca. Y si yo me estoy alimentando de una falsa enseñanza, ¿qué va a salir por mi boca? Falsa enseñanza. Entonces, esta ilustración que pone Pablo es excelente en cuanto a la nutrición. El creyente se nutre con la sana doctrina. Su pastor y su iglesia tienen la obligación de transmitirle una sana enseñanza.
Usted tiene la responsabilidad de recibir esa enseñanza, ser un seguidor de esa enseñanza y de esas personas y transmitirla. Pero también tiene la responsabilidad de tener cuidado con las falsas enseñanzas que están por ahí. Se los he dicho muchas veces. Uno piensa que no le va a hacer daño. No, yo sé que ese que escucho no tiene totalmente toda la cosa, porque entiendo que tiene algunas de estas situaciones y algunos de estos errores, pero igual lo sigo ¿qué? Escuchando. Y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Hay mucho ahora que de lo que se ve es todo esto de los judíos, de las tradiciones judaicas. Estaba pensando que había un hombre que acabó de llegar y ya se fue. Creo que algo de la predicación lo molestó en 3 minutos, pero él llegó con una kippah. Una kippah es el cosito que tiene acá. Puede ser que sea judío de raza y lo quiero tener, pero no se veía muy judío. Entonces, no sé qué pasó, pero todo esto del judaísmo tiende a llamar la atención y se mete muy sutilmente, como por ejemplo ya les hablaba de mi primo, que se metió hacia los judíos mesiánicos y ahora es rabino judío totalmente desviado de la fe. Porque parece atractivo, como fue enganchado hacia eso, fue un curso de culturas y costumbres judías. ¿Cuántos les gustaría un curso como ese? A mí me gustaría, porque es bueno saberlo para interpretar el Antiguo Testamento, pero tiene que tener cuidado dónde está, y tiene que tener cuidado en qué contexto se da. Uno piensa que no le va a hacer daño hasta que está muy desviado de la fe, hasta que está totalmente corrido. Entonces, tiene que tener cuidado en las cosas que escucha, en las cosas que le están transmitiendo, porque usted puede, como es la enseñanza, puede no solamente escucharla, sino ser un ¿qué? Seguidor de esa persona, de esa iglesia, no sé, o de esa secta quizás. Entonces hay que tener cuidado. Es muy buena la ilustración que le pone Pablo aquí a Timoteo. Somos lo que comemos. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Como un buen ministro de Jesucristo, que eres un hombre que enseña, tienes que tener cuidado en cómo vas a transmitir, cómo vas a defender, cómo vas a seguir esa doctrina, y tener mucho cuidado con no enredarte en la falsa enseñanza. Ahí le dice en este mismo tema de un hombre que enseña, le dice aquí en este comentario que encontré, dice: por consiguiente, a fin de no perder tan grande bendición que es enseñar, aprendamos a no buscar otra cosa y a no considerar nada tan valioso, y a tratar todo como inservible en comparación con este objetivo. El objetivo de que Dios nos use como unos buenos ministros de Jesucristo, como unos buenos siervos de Jesucristo, en la enseñanza hacia otros. Qué importante que es la enseñanza, qué importante que es el transmitir una vida a otra vida. Eso es muy valioso, es el plan de Dios. ¿Recuerdan Mateo 28, 19 y 20 qué es? Por tanto, ir y hacer ¿qué? Discípulos. El discipulado es una transmisión de vida. Es el privilegio y esa es la meta de mi vida todos los días. Yo soy un discípulo y yo soy un discipulador. Yo tengo que transmitirle mi vida a otra persona, pero eso no solamente es conocimiento, es la forma como yo he seguido a otros y me mantengo fiel en nutrirme de una buena forma. Entonces, nutrido, se va a mostrar y se va a ver. Entonces, la pregunta aquí que se hace es: ¿cómo te estás nutriendo hoy? ¿Se están nutriendo espiritualmente? En primer lugar, la enseñanza desde la predicación tiene que ser la primera enseñanza a la cual yo le doy prioridad. Y después hay un montón de herramientas sanas que puedo utilizar. Pero por sobre todo eso, ¿cómo yo estoy siendo un seguidor? ¿Mi corazón lucha con seguir a otro? ¿Mi corazón quiere ser uno que guía ya? ¿O mi corazón es uno que va a seguir? Y eso tenemos que trabajarlo también en nuestro corazón. Los falsos maestros, según 2 Timoteo capítulo 3, los falsos maestros son personas que divagan,
que filosofan, cuando hay un hombre que filosofa mucho y que está por aquí y por allá y que dice una cosa y que dice otra cosa, ese me da miedo, me da temor. Los falsos maestros tienen las características que divagan mucho, que están siempre como en la nube, volando por ahí, en su pensamiento. La característica de un hombre que es un buen ministro de Jesucristo no es un hombre que divaga. Los buenos ministros son siervos y son personas que han seguido la enseñanza de otros, que están firmes en lo que han aprendido, no están divagando en tantas cosas. Esa es la característica o la comparación entre un buen ministro, un buen siervo y un falso maestro. Entonces, acá tenemos la primera característica: un buen siervo de Jesucristo es uno que enseña. En segundo lugar, es un hombre que se ejercita. Bueno, ¿cuántos están aquí ejercitados? Vamos a salir a maratón. Maratón de 40 kilómetros. ¿Cuántos aguantan una maratón de 40 kilómetros? Bueno, físicamente no sé, no creo que estemos muy a forma. Pero recuerdan que dijo Matías, la carrera cristiana no es un sprint o una carrera corta, sino es una carrera de larga distancia. ¿Cierto? Están preparados para la distancia larga y eso va a depender mucho. El buen siervo de Jesucristo va a depender mucho en cómo se ejercita en esa vida piadosa. Entonces, la segunda característica es un hombre que se ejercita. La primera, un hombre que enseña. La segunda, un hombre que se ejercita. Dice acá, versículo 7, desecha las fábulas profanas y ¿qué? ¿Y de qué? Pero dígalo con fuerza, ¿y de qué? ¿Qué viejas? ¿Cuáles? Vamos a ver. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate ¿para qué? Para mirar, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y aquí viene otra ilustración, como fue la nutrición en la primera parte, ahora la ilustración es de ¿qué? El ejercicio. ¿Cuántos tienen la disciplina de ejercitarse? Nos hace falta que nos disciplinemos, ¿no? Decía Matías. Qué falta de disciplina que tenemos en todas las áreas, es impresionante. Nosotros con Lili hemos intentado, pero siempre hay algo que nos desajusta y bueno, no le vamos a echar la culpa a nadie, es nuestro propio corazón que es perezoso en muchas cosas. Entonces, pienso mucho en el ejercicio, porque esta cultura en la que nosotros vivimos, prácticamente que el ejercicio se convirtió en un ¿qué? En un Dios. El ejercicio se convirtió en un Dios para algunas personas. Viven para el ejercicio. Están pensando todo el tiempo en ¿qué? En el ejercicio. Y que la vitamina para eso, no están mal las vitaminas, pero me refiero a que están totalmente enfocadas toda su vida en ese aspecto. Y el ejercicio se ha vuelto algo casi prácticamente un ídolo en el corazón de muchas personas. Yo estaba viendo, me acuerdo que cuando prediqué acerca de la falsa doctrina, una de esas era el bienestar del cuerpo. Un Dios ahora en este mundo es el bienestar del cuerpo del ser humano. Y decía, la cantidad de dinero que ha crecido la industria de las ventas de artículos deportivos para ejercitarse, es impresionante lo que ha crecido en los últimos años de eso. Y es impresionante cómo se está llamando siempre a través del marketing a que las personas estén ejercitándose. Y como les digo, no está mal el ejercicio, hay que cuidar este cuerpo y uno entiende eso. Pero Pablo le va a poner aquí a Timoteo, le está diciendo si hay que enfocarse en un ejercicio como prioridad y desgastar y gastar el mayor tiempo en eso, es en el ejercicio de la piedad. El ejercicio de la piedad es prioridad. Ya después, si hay ejercicio otro, se puede estar bien, pero si se está reemplazando el ejercicio físico por el ejercicio de la piedad, hay algo que no te va a dejar ser un buen siervo de Jesucristo. Entonces, un buen siervo de Jesucristo es un hombre que se ejercita. Si esto enseñas y si te ejercitas. Bueno, en primer lugar, dice acá, el ejercicio de la piedad implica desechar. Y miren lo que dice el versículo 7. El versículo 7 dice, ¿qué empieza diciendo el versículo 7?
Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y lo primero que hay que hacer en el ejercicio de la piedad, en ejercitarse para la piedad, es desechar las fábulas que romanas. Ya lo había hablado Pablo a Timoteo en el capítulo 1. Y bueno, en ese tiempo había muchas fábulas, ellos estaban muy involucrados con toda esta mitología griega, había muchas fábulas, mucho cuento, y eso era parte de la vida. Acá no tenemos tantos, ¿no? O sea, se les enseña a los niños en el colegio que el Moán, que la Patasola, que no sé cuál otro será. ¿Qué? La Madre Monte, la Llorona, el sombrerón. ¿Y qué? ¿El garbanzo? Ay, garbanzo no lo había escuchado. El garbanzo es de mi suegra. Hay muchas fábulas y quizás para ellos era un poquito más difícil por esa mitología griega en la que ellos estaban. ¿Han escuchado todo eso de Poseidón y todos esos dioses griegos? Eso ya estaba en esa cultura desde hacía muchos años. Eso era parte de ellos. Entonces había mucha fábula, mucho cuento, mucho mito. En la selva, por ejemplo, tienen muchas fábulas. En la selva hay un fenómeno raro que en cierta época del año como que caen ranas en el río. Y entonces ellos tienen una fábula, un cuento ahí, y dicen que, no sé, que todavía creen en muchos mitos por ahí. En la selva se ve mucho más, quizás en nuestra cultura no, pero para Timoteo, ejercitarse para la piedad es no involucrarse en cosas que no son necesarias y que no edifican. Es más, él pone una característica a estas fábulas. ¿Cuál es el adjetivo que le da a las fábulas? Dice que son fábulas ¿qué? Profanas. La palabra profana, ahí es esa figura, es el adjetivo. Ahí dice profanas, la palabra profanas significa mundanas, ateas, que no tienen religión, o sea, en cosas que son inservibles. En cosas que son de este mundo no te tienes que enredar. La palabra es desechar, no prestar atención, no te involucres en. Claro, para nosotros en nuestro contexto uno dice, pues no, acá no hay esos mitos raros, yo no los escucho a ustedes metiéndose mitos raros. Pero lo que sí me llama la atención es que para ser un buen siervo de Jesucristo hay que ejercitarse para la piedad, y lo primero que nos dice para ejercitarnos para la piedad es dejar esas prácticas mundanas o lo mundano que no nos sirve para nuestra edificación. El otro día fui a cortarme el cabello, no hay mucho que cortar, pero me entenderán ustedes, ¿no? Yo casi siempre me lo corto y ya está un desastre, tenía un mechón por acá. Entonces de vez en cuando, como una vez al año, voy a que me corten el cabello. Y fui a cortarme el cabello, fui con los niños, creo que fue el error más grande que cometí. Y era una barbería, había como 5 muchachos ahí, amigos, charlando. La cantidad de barrabasadas mundanas y profanas que escuché en lo que se demoraron en cortarme el cabello, que rápido, pero la cantidad de cosas profanas que escuché fue terrible. Me tocó ponerle a los niños, ya cuando yo empecé a detectar que la conversación de estos muchachos iba por ahí, me tocó ponerle a los niños el celular y que vieran la película todo volumen. Pero fue terrible lo que escuché en 10 minutos. Pero horrible, horrible. El creyente tiene que tener cuidado con todas estas cosas que son de este mundo. Porque para ser un buen siervo de Jesucristo no se puede estar contaminando. Y les digo, miren, tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, con la televisión, con los programas de televisión. Ustedes saben, yo he sido muy serio en esto y les he dicho, yo no creo que un creyente debería estar viendo Yo Me Llamo. Yo no creo que un creyente debería estar viendo El Desafío de los Famosos. Yo no creo que un creyente debería estar involucrado en las novelas turcas,
las novelas mexicanas, colombianas, venezolanas. No debería estar involucrado en eso. Tienen que tener mucho cuidado porque esas cosas pueden contaminar su mente y no lo dejan correr bien la carrera y ser un buen siervo de Jesucristo. Entonces, para poder ser un buen siervo de Jesucristo, una característica, un hombre que enseña, pero aquí un hombre que se ejercita, ese hombre se ejercita para la piedad desechando cosas profanas, cosas que son características de este mundo, pero también dice aquí fábulas profanas y de viejas. Y no sé por qué Pablo usó este término aquí, seguramente había algo cultural, pero ahí la palabra viejas significa mitos o historias típicas de mujeres ancianas. O sea que cuando está hablando aquí de viejas, sí se está refiriendo a mujeres mayores que quizás se enredan en mitos y fábulas y toman eso como si fuera la verdad de Dios y empiezan a transmitirlo también así. Sí, no estamos diciendo de algunas prácticas como consejos, ¿no? Tómese la agüita de tamarindo, pero no, esos son consejos. Pero en este contexto eran como mujeres mayores que se enfocaban en transmitir no la enseñanza de la palabra, sino en cosas que no tenían mucho sentido. No te enfoques en eso, Timoteo, eso no te va a hacer dejar ser un buen ministro de Jesucristo. Tú tienes que ejercitarse para la piedad. Y acá esta frase decía, es triste cuando un creyente convive con lo que no edifica. Es triste cuando un creyente le ha dado rienda suelta a lo que no edifica y lo toma como parte de su vida. Es muy triste, porque eso no lo va a dejar ser un buen soldado o un buen siervo de Jesucristo. Es muy triste cuando una persona ya adquirió como un hábito algo que es profano, algo que es pecaminoso, algo que no le edifica. Escuchar algo, o ver algo, o charlar con alguien. Me hace daño estar con ese joven del colegio. Se la pasa diciendo groserías, se la pasa hablándome de novios y de novias, se la pasa hablándome de cosas que son profanas. ¿Tendría yo que estar hablando con esa persona o por lo menos conviviendo mucho tiempo con esa persona? No, pero es triste porque hay creyentes que ya han puesto eso en su corazón como algo normal. Voy a escuchar las groserías que otros me hablan, no tengo problema. Voy a ver las cosas que ellos ven, no tengo problema. Es triste cuando un creyente no desecha. Es triste cuando un creyente convive con las cosas que no son agradables al Señor. Entonces, aquí decía este comentario, esto de fábulas profanas y de viejas se refiere a frivolidades. La palabra frivolidad son cosas que no son, que son vanas, digámoslo así. Se refiere a cosas vanas, inútiles, que no edifican. Pablo desea que estas cosas vanas sean sepultadas completamente en el olvido, cuando manda a Timoteo ser diligente en enseñar la palabra y no estar enredado en cosas que son profanas, mundanas, que no tienen ninguna edificación. Un hombre que se ejercita para la piedad es un hombre o un creyente que tiene que desechar aquellas cosas que no le van a ayudar en su vida de creyente. Y ahí dice el ejercicio, ¿cierto? Versículo 8. Porque el ejercicio corporal, ¿para qué? Para poco. Ahí da un poquito de esperanza, ¿no? ¿Dice para nada? No dice para nada. Y esto no vamos a sacar una falsa doctrina acá. Dice que para poco. Pero también tenemos que ponerlo en contexto. A comparación del ejercitarse para la piedad, el énfasis que deberíamos dar del ejercicio corporal es que poco. Porque en comparación al ejercitarse para la piedad, entonces a eso sí tenemos que dedicarle tiempo. A eso sí tenemos que dedicarle y ser disciplinados en eso. Y a veces es triste porque somos disciplinados para las cosas que son pocas, pero para las cosas del Señor, ¿qué? Somos indisciplinados. Recuerden que Matías dijo en la predicación hace 20 días, hace falta disciplinarnos. Y mucho nos falta de disciplina. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio, ¿saben cuál es la palabra para ejercicio ahí en el griego? La palabra es gimnasio. ¿A qué le suena? Al gimnasio.
De ahí se tomó la palabra. La palabra para ejercitarse es la palabra gimnasio. Y bueno, ahí viene ese concepto. Entonces el ejercicio, como en un gimnasio, ¿no? Como en una parte, un lugar donde uno va constantemente a trabajar con su cuerpo, a sacrificarse con su cuerpo, a esforzar a su cuerpo para que haga ciertas cosas, es la misma ilustración acá que le hace con el ejercítate para la piedad. Mismo esfuerzo o más, misma dedicación o más, mismo empeño o más para ejercitarse para la piedad. Porque el ejercicio de la piedad, de vidas piadosas, de vidas consagradas. Entonces, para correr bien la carrera hace falta disciplinarse. Y miren que anoche escuchaba una predicación ya al final de Matías hablando sobre este pasaje. Y esta frase la saqué de él. La frase dice así: creyentes derrotados en la disciplina, se está refiriendo en este tema. Creyentes derrotados en sus disciplinas espirituales son creyentes perezosos e indisciplinados. Es duro el concepto, la verdad. La vuelvo a leer. Creyentes derrotados son creyentes perezosos e indisciplinados. ¿Cuántos se identifican con esa frase? Sí, Señor. Sí. Creyentes derrotados son creyentes perezosos e indisciplinados. No sé cuánto vamos a hacer. Es interesante que todas estas predicaciones de estas últimas 4 semanas nos han hablado de lo mismo. La disciplina, la carrera de fe, disciplinarse para correr. Creyentes derrotados son creyentes indisciplinados y perezosos. Y eso, la verdad que es una frase que me dio duro a mí. Y bueno, no sé para ustedes cómo es, pero así es. Entonces, Pablo no quiere que piensen que el verdadero cristiano es un cristiano indisciplinado. No se puede ver así un creyente verdadero. Un creyente verdadero tiene que hacer el esfuerzo de disciplinarse. Si nos disciplinamos para otras cosas, tiene que haber disciplinas espirituales. La verdadera espiritualidad, decía este comentarista, no viene por prohibir el matrimonio ni por prohibir comer cosas, sino que es producto de la disciplina del corazón. Ahí es donde viene la verdadera espiritualidad, de cómo yo trabajo con mi pecado, de cómo yo voy confesando mi pecado, de cómo yo voy trabajando por la santidad. La verdadera espiritualidad no viene en abstenerme de comer rellena. La verdadera espiritualidad viene de cómo yo disciplino mi corazón para lo que Dios me pide que me discipline. Ahí viene la verdadera espiritualidad. Desafortunadamente, otras cosas en las que nos enredamos, lo que hacen es quitarle a mi vida espiritual el entusiasmo por el amor y la obediencia a Dios. Cuando yo me involucro y en mi disciplina estoy dejando que cosas profanas convivan con mi vida, la vida espiritual va disminuyendo, la vida del creyente va disminuyendo, el amor por Dios va disminuyendo y la obediencia a Dios va disminuyendo también, porque vienen conectadas unas con otras. Si me amáis, guardáis ¿qué? Mis mandamientos. Si no estoy guardando sus mandamientos, no lo estoy amando, y es quizás porque no me he disciplinado a lo que tengo que disciplinarme en mi vida espiritual. Estoy dejando que otras disciplinas profanas o prácticas profanas hagan parte de mi vida. Y después vienen las consecuencias y digo, ¿pero qué pasó? Ya saben qué pasó. No tienen que preguntarse más. No se están disciplinando o no nos estamos disciplinando para las cosas que son espirituales. Entonces, el buen siervo de Jesucristo es uno que enseña. Un buen siervo de Jesucristo es uno que se ejercita para la piedad, desechando. Implica darle prioridad a lo que es prioridad, implica darle prioridad a lo que es prioridad, y ahí dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, ¿qué dice? Para todo aprovecha. Y esa palabra aprovecha también es traducida, o en su significado dice, es útil y valioso para la vida presente y para la vida
venidera. Honra al Señor y Dios va a bendecir todos los aspectos de esta vida. También, miren, acá está diciendo que tiene promesa para la vida que venidera solamente. No, dice que para la vida presente y también para la vida venidera. El gozo del Señor, el gozo que el Señor produce en una vida que se entrega, una vida piadosa, es muy lindo. O sea, nosotros como creyentes piensan que vivimos vidas amargadas y aburridas porque no podemos salir a divertirse como el mundo se divierte. ¿Viven ustedes vidas amargadas y aburridas por esa razón? Yo no. ¿Viven vidas frustradas y tristes porque no pueden hacer lo que el mundo hace? Yo no. La verdad que Dios ha dado a nuestra vida preciosas y grandísimas promesas. ¿Y la vida eterna cuándo comienza? ¿Cuándo comienza la vida eterna? Cuando uno cree en Cristo como su Salvador. Porque dice, todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida desde que cree. Lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo es ejercitarse para la piedad y vivir una vida piadosa es lo mejor que puede hacer una persona, porque Dios va a bendecir su vida en muchas formas. Esta vida presente y mucho más, la vida venidera, el futuro. ¿Cuántos sueñan con esa vida venidera? ¿Cuántos se quieren ir ya con el Señor? Algunos todavía quieren disfrutar ciertas cosas tranquilas, pero qué lindo que Dios nos ha dado salvación y nos permite disfrutar muchas cosas lindas aquí en medio de todas las aflicciones. Es una promesa. Ejercítate para la piedad y Dios va a seguir bendiciendo y dando cosas muy lindas en esta vida y mucho más, obviamente, en la vida futura. Entonces, acá, la piedad para todo aprovecha. Ayer hablábamos en la reunión casera con unas personas que estaban ahí nuevas y les decía, ¿cómo quieren que los recuerden? Recuerden que esa era una de las preguntas, no sé si alcanzaron a ir a todas las preguntas, pero ¿cómo quieren que los recuerde su generación siguiente? ¿Cómo quieren? ¿Qué quieren que digan de ustedes? Bueno, para que eso pase, ejercítate para la vida. Vive una vida de fe, corre la carrera, disciplínate para poder impactar a la siguiente generación. La piedad tiene una esperanza presente y tiene una esperanza al futuro. El cristianismo, que parece aspirar solo a nuestra felicidad en la eternidad, eficazmente la favorece también acá. El creyente que está pensando en su vida eterna, en cómo trabajar para la eternidad, en trabajar por la obra de Dios, dice este comentarista, sí o sí, por como consecuencia va a impactar su vida acá. Su vida acá va a ser más feliz, de verdad. Uno ve, ¿leyeron el mensaje de Masmud? ¿Leyeron el mensaje de Masmud de las reuniones caseras? ¿Alcanzaron a leerlo? Uno diría, esos hombres están sufriendo, esos hombres y mujeres están traumatizados por la guerra, pero esos hombres y mujeres están como gozosos por padecer por causa del nombre de Cristo. Entonces, aquel creyente que pone su mirada en la eternidad y que pone su mirada en esa esperanza futura, va a cambiar su vida también acá. Su vida presente, mientras va en esta tierra, también va a ser llena de alegría, de gozo, de fortaleza, en medio de las situaciones que viven, en medio de todo lo que pasa. Entonces, el creyente, un buen siervo de Jesucristo, es uno que se ejercita para la piedad, es uno que se ejercita, es un hombre que se ejercita, es un hombre que enseña, pero también, por último, voy a terminar con este punto rápidamente, es un hombre que se compromete. Es un hombre que se compromete. Y terminamos diciendo aquí, versículo 9, versículo 10, palabra fiel es esta y digna de ser recibida ¿por quién? Por todos. Esto que estamos hablando es digno de ser recibido por todos. Y Pablo ya escribió esta misma expresión anteriormente en la carta y en 5 veces la utiliza. O sea, Pablo está diciendo, esto es algo confiable. Esto que estamos hablando acá, una vida piadosa, un hombre que enseña, eso es una palabra confiable y es digna de ser recibida por todos, adquirida y seguida. Palabra fiel. Que dice
que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Un hombre que se compromete. Pablo no está diciéndole a Timoteo, tú tienes que sufrir. No, le está diciendo, todos sufrimos. Todos sufrimos oprobio, todos sufrimos dificultades, estamos comprometidos, vamos todos juntos en ese mismo panorama. Pero lo que tiene que saber y que tiene que poner en su corazón es que el buen siervo de Jesucristo es un hombre que se compromete. ¿Y sabe qué le está diciendo aquí Pablo a Timoteo? Es un hombre que se compromete a sufrir. Eso ya no nos gustó tanto, ¿verdad? ¿Están comprometidos al sufrimiento? Tremendo. O sea, quizás no vamos a sufrir como está sufriendo Maslow en la iglesia en Franja de Gaza, pero sí es una vida comprometida al trabajo arduo. Este mundo nos lleva a pensar cómo hacer para conseguir el dinero que necesitamos. ¿Para qué? Para no seguir trabajando, ¿sí o no? Este mundo nos lleva a eso, o sea, este mundo nos ha llevado a intentar conseguir la comodidad de muchas formas. No estoy diciendo que la pensión esté mal y que buscar la comodidad esté mal, pero lo que estamos hablando es que eso ha quitado del cristianismo, que el cristianismo es una vida de trabajo y de sufrimiento. O sea, Pablo está comprometido con el sufrimiento y le dice a Timoteo, tú también debes estar comprometido con el sufrimiento. El buen siervo de Jesucristo está comprometido con el trabajo. Esa palabra que aparece en trabajo es la palabra de esforzarse hasta el cansancio. Esforzarse hasta el cansancio por la obra de Dios, por ver crecer la obra de Dios. Entonces, está comprometido el buen siervo de Jesucristo. Está comprometido con el sufrimiento, está comprometido con el trabajo arduo. Buscamos el descanso y tenemos que descansar. Entonces, ¿sabe qué? Hoy me levanté por el bautisterio, tenía que ir al Perdomo a las 6 de la mañana. Y esa es una buena hora para ir porque uno va y viene rápido. Pero le dije a alguien, necesito por favor si puede estar en mi casa a las 7:30 para recoger el bautisterio. Yo lo voy a traer desde allá, pero necesito que sea a las 7:30 para que llegue a la iglesia y lo arme. Y yo le dije, tendría que pasar temprano, y me dice, ¿a qué horas, pastor, paso por eso? Y yo le dije, a las 7:30. ¿Qué implica para un hombre llegar aquí a mi casa a las 7:30 y llegar más temprano acá? Requiere madrugar. Aparte, este hombre tiene una familia de 5, con 3 adolescentes que no sé cómo serán para levantarse. Pero tiene una familia de 5, más su esposa, ¿cierto? ¿Qué implica para este hombre? Este hombre de pronto implica otro sacrificio más, un poquito más de tiempo. Estaba arrunchado allá con su esposa y el pastor lo hizo levantar, ¿sí? Porque la vida del creyente implica ¿qué? Sacrificio y trabajo. Y el buen siervo de Jesucristo es uno que está comprometido con el sacrificio y con el trabajo duro, con el trabajo arduo, con el sacrificio. O sea, estamos comprometidos con eso, y eso lo va a mostrar como usted vive su cristianismo. No sé cuánto llevo ya de predicación, la verdad, quería hacerlo no tan larga, pero están comprometidos con el sacrificio de tener que estar sentados ahí 1 horita y 10 minutos escuchando. Y sí, ahí están, ¿no? No sé qué tantos estén despiertos. No sé si están dormidos con los ojos abiertos. Están ahí y están por ejemplo, se quedó dormido con los ojos abiertos. Y hay que hacer sacrificio para mantenerse despierto. Y hay que esforzarse por lo que Dios nos pide que nos esforcemos. Pero miren la motivación, ¿no? Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos, porque esperamos en ¿quién? En el Dios viviente. La motivación es trabajar por aquel que nos amó y se entregó por nosotros, es sufrir por él. Y ahí dice, el Dios nuestro, que es que el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que. Y este es un pasaje difícil para aquellos que digan que Cristo es el Salvador de todos y que de pronto digan que Cristo murió por todos.
Es un pasaje difícil porque acá lo dice muy claro. Y ya lo dijo también en el 1 Timoteo 2, dijo, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y bueno, hay algunas corrientes que de pronto van a tener que luchar con este pasaje que dice, el Dios nuestro Salvador, quien es el Salvador de todos los hombres, mayormente de quienes, de los que creen. ¿Qué significa eso? ¿Todos los hombres van a ser salvos? No, eso sería el universalismo. Todos van a ser salvos, no todos van a ser salvos. Solamente quienes van a ser salvos. Los que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador. En otras palabras, encontré una frase que lo dice quizás mejor. La frase dice así. ¿Dónde está la frase? Uy, no, se me perdió la frase, no por acá. Se me perdió la frase. Pero digamos que el Señor murió por todos. Pero esa salvación solamente va a ser eficaz ¿para quiénes? Para los que creen. No hay forma de que la doctrina bíblica diga que el Señor murió solamente por los escogidos, por ejemplo, y que por nosotros no murió. No, acá dice que Él es el Salvador ¿de quién? De todos los hombres. Y es más, muchas personas que lo llaman el Salvador no van a ser salvos. Muchas personas, por ejemplo, que tienen la religión tradicional, como el catolicismo, ellos creen que Jesús es el Salvador, no vale. Ellos saben que Jesús es el Salvador, sí. Y si usted les pregunta a ellos que Jesús es el Salvador, ellos van a decir sí. ¿Y qué recordamos en Semana Santa? ¿Que Jesús es el Salvador? Sí. Pero ellos no van a ser salvos, porque para ser salvos ellos tienen que creer en ese sacrificio de Cristo Jesús como su Salvador. Entonces, Jesucristo es el Salvador de todos los hombres. Pero no todos van a ser salvos. Eficazmente solamente van a ser salvos aquellos que creen y le piden al Señor Jesús que los salve. Bueno, entonces características de ese buen siervo de Jesucristo: un hombre que enseña, un hombre que se ejercita y un hombre que se compromete al sacrificio, al trabajo, y se compromete a hacer la obra del Señor. Vamos a ver. Padre, gracias por darnos tu palabra nuevamente, con el desafío una vez más de vivirla, y Señor, ser obedientes a tu palabra. Gracias por cada momento en el que tú, Señor, nos vas exhortando y animando a vivir para ti de una manera fiel. Pero ahora, Señor, queda ese desafío de vivirlo, de vivir de una manera fiel. Gracias por tu cuidado hacia nosotros y por protegernos, Señor, a través de tu palabra. Gracias por estos hombres que con fidelidad hablaron, expresaron y siguieron a otros. Y ahora, Señor, nosotros seguimos también sus pisadas, y qué responsabilidad que otros nos sigan también a nosotros. Padre, queremos ser buenos siervos tuyos, queremos ser buenos siervos de Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, con nuestras disciplinas, con ese anhelo y ánimo de buscarte a ti continuamente, buscar tu rostro. Y guarda, Señor, nuestro corazón del orgullo que quiere pasar por encima, no ser seguidor, sino simplemente enseñar o tener posiciones. Padre, gracias por cada ministerio que tú utilizas para enseñarnos a nosotros una sana doctrina. Gracias por cada pastor que quizás no conocemos y no conocemos su congregación, o los que sí, pero que se han entregado con fidelidad a vivir para ti. Esos hombres nos están enseñando con su vida lo que es ser un buen siervo de Jesucristo. Guárdanos, protégenos y protege a las iglesias de todos estos hombres, falsos maestros o creyentes que quieren desviarse de la fe y que quieren, Señor, arrebatar la unidad de la iglesia. Padre, oramos agradecidos contigo en Jesús. Amén.